Perfecto. Bueno, buenos días, esto empiezo rapidito. Tengo el gusto de presentar estas reflexiones sobre el CIRE. Aquí afortunadamente hay varios eh, testimonios históricos de cómo fue el nacimiento del CIRE. Está Wilfredo, está Luz Francis. Bueno, Fernando no alcanzó en esa época, pero también hace parte del patrimonio de Idiller y de Popeye. Entonces, yo voy a empezar un poco por qué es que es tan importante la información en la gestión del riesgo de desastres. Pues primero que todo apoya muchísimo el proceso de conocimiento del riesgo, el subproceso de conocimiento del riesgo. Esa información pues proviene de las evaluaciones del riesgo, la investigación científica, sirve también para dar alertas a la población y para la formación y sobre todo pues para la toma de decisiones. Entonces recuerden que, pues por lo menos en la legislación colombiana, hay tres subprocesos de la gestión del riesgo. El primero es el conocimiento. El segundo, una vez uno ya sabe dónde está parado, pues lo trata de reducir el riesgo. Y ya el riesgo residual, el que le queda, ese le puede producir posiblemente un desastre. Y ese entonces va al tercer subproceso, que es el manejo de los desastres. Y básicamente lo que uno hace en gestión del riesgo con la información es tomar decisiones. Y esa toma de decisiones siempre está la información ahí. Entonces, para uno decidir qué hacer en cualquiera de esas instancias de la gestión del riesgo, pues tiene el problema, luego viene la información y con base en esa información, pues puede uno optar por alguno de los caminos, ya sea A, B o C. Posteriormente, pues se toman las decisiones y se aplica la solución. Resulta que los sistemas de información no solamente están acá, no solamente son suministradores de información, sino que también pueden tomar información del problema. En este caso, si se presentó un evento, se presentó un deslizamiento en el barrio X. Entonces, esa información debe ser sistematizada y para después luego consultar, por ejemplo, la historia, los registros históricos. Está también acá le sirve, lo que pasa es que el CIRE no es propiamente una herramienta para hacer análisis o evaluación de riesgos. El CIRE se creó para suministrar la información que se necesita para hacer esos análisis. Pero igual, digamos, en estos dos procesos pues se basa en estas cosas. Y ya la solución, ya es la aplicación de las diferentes medidas de gestión del riesgo que se pueden utilizar, que se pueden aplicar, y ahí ya es también fundamental un sistema de información. Un sistema de información o la información contribuye a una cultura preventiva, que es parte de lo que se busca con la gestión del riesgo, como estrategia de desarrollo. Entonces sirve para difundir y divulgar la información. La diferencia entre difundir y divulgar la tenemos clara. La difusión es a ciertas poblaciones que saben o conocen previamente el tema, como en este caso, estamos haciendo difusión de la gestión del riesgo. Mientras que la divulgación es, digamos, a la ciudadanía común y corriente, que no necesariamente tiene que saber algo previo. Y entonces se hacen estos dos procesos. También sirve para, pues, digamos, no solamente para mejorar la percepción del riesgo, sino también para sensibilizar. Ya les había dicho de la formación. Y hay un componente importante, es que, por lo menos en Colombia, muchos de el gran productor de información, los que hacen los estudios, son entidades del Estado. Y muchas veces esos estudios se quedan para guardaditos, solamente los tiene pues el que lo hizo y el que lo recibió y ya no. Entonces es importante que la información sea democratizada. Tenemos derecho a conocer un poco de esos estudios. Y ahora les cuento un poco la experiencia con el CIRE, qué pasó porque empezó a desdemocratizarse la información. O sea, empezó a hacer el efecto contrario a medida que se fue utilizando. Y obviamente como un canal de participación de la ciudadanía y de las personas expertas.
Sirve también de soporte para otras cosas, para la preparación, para la respuesta. Sirve también para que las entidades de control puedan ejercer sus procesos de fiscalización. Siguiente. ¿Y por qué se necesita un sistema de información? Porque pues muchas veces, y esta es una foto del año 99, pero pues uno la ve y es más o menos lo mismo. Lo que pasa es que ya no se utiliza papel, pero, o casi no se utiliza papel, pero los archivos, uno mira el archivo del directorio de alguien, uno le dice, páseme la información, y le pasa una cosa así, pero digital. Es un desorden. Entonces uno para entender cuál era informe final definitivo, informe final definitivo versión última. Entonces es un poquito complicado y la información hay que catalogarla, clasificarla, sistematizarla. Entonces esa es la necesidad que hay que administrarla, pero en forma ordenada, y no solamente ordenada, sino centralizada. Porque es que si para atender una emergencia, supongamos, necesitamos ir a llamar a los bomberos, pero ellos tienen un archivo, y también llamar a la policía, tienen otro archivo, y los de la defensa civil otro archivo, y eso pues ahí más o menos. Pero peor todavía el de planeación, el de gobierno, el de cada uno de los instantes. Entonces es necesario ordenarla, pero también centralizarla. Y que de ahí si ya cada uno se alimente de la información. ¿Y qué es un sistema de información? Pues es un conjunto de sistemas realmente, no es un solo sistema, es un conjunto de sistemas integrados que facilitan la gestión de otros desastres mediante la captura, recoger la información, la organización, el procesamiento y el suministro de la información. Y eso tiene unas características, no es la información que uno en el celular, por ejemplo, a nosotros nos gusta mucho guiarnos por Google Maps, por ejemplo, para llegar a algún lado. Entonces tiene que ser, bueno, la siguiente ahí dice cuáles son las características. Tienen que ser veraz. Nos ha pasado aquí en Manizales que el Google Maps nos está mandando información que no es veraz, y entonces para llegar acá ya sabemos es por dónde es que nos perdemos. Porque siempre uno no coge el puentecito que va para allá, sino que coge el que va para allá. Y el Google Maps, o a veces se equivoca, o a veces no es claro. Entonces, y tiene que ser actualizada. Si no, y me pasa en el carro que tiene un GPS, pero entonces el GPS sobre un mapa por allá cuando no existían carreteras. Y entonces siempre me pone devuélvase, porque para él no existe esa carretera. Por ejemplo. Entonces tiene que ser actualizada, veraz, centralizada, integrada. Tiene que ser oportuna. Porque pues de nada nos sirve tomar decisiones cuando ya la realidad ha tomado la decisión por uno. Entonces necesariamente tiene que ser oportuna. Tiene que ser de fácil acceso. Entonces ahí están ya las nuevas tecnologías, que pues yo no soy experto en eso, pero seguramente las presentaciones de más adelante sí van. Entonces tiene que ser, por ejemplo, que uno pueda verla en el celular, que pueda hacer consultas, que incluso pueda ingresar información del celular. El que esté allá en el sitio de los acontecimientos tiene que poder ingresar, pues el que está autorizado, tiene que poder ingresar la información. Debe haber un alto desempeño, tiene que ser muy capaz. Hay dos elementos, dos características que tiene todo elemento de información que usemos. Son dos características, dos atributos. Uno es el espacio y otro el tiempo. Se debe poder referenciar. Todos los elementos de información que manejamos en gestión de riesgo tienen esos dos atributos. Puede ser que a veces el tiempo, por ejemplo, es indefinido porque, digamos, arrancó, es un periodo, no es un día, una hora, pero sí puede ser un periodo, puede ser la década pasada. No sé. Así como cuando ustedes, que son muchos investigadores, un trabajo de grado, tienen que definir el tiempo y el espacio de contexto en que van a hacer su trabajo, así tiene que ser la información que se necesita en este. Y si está georreferenciado, pues se puede ver en los mapas, así como tiene que ser un sistema seguro y confiable. Lo de la seguridad, pues que no me meta nadie a cambiarnos la información, pero la confiabilidad es que siempre que yo lo necesite me importe los mismos resultados, no que un día yo lo consulto y me sale de una forma de información y al otro día me sale de otra forma. Tiene que ser así. Integración de diversos formatos y fuentes.
pues es que la información viene muy dispersa, aunque últimamente se ha uniformizado mucho, pero pues, todavía hay muchas cosas, unas fotos que puedan tener de todo. Y tiene que ser interoperable con otros sistemas de información y otros mecanismos y dispositivos de información, además del tema de escalabilidad que pueda. Es que el tema del riesgo y la gestión del riesgo no es un tema de ingenieros, ni de sociólogos, ni de humanistas, ni de geógrafos, ni de médicos. Es de todos y cada día surgen nuevos temas. Por ejemplo, no nos imaginábamos, ya sabíamos que dentro de los riesgos y de las amenazas que debemos considerar están las epidemias y las pandemias, pero no sabíamos que iba a llegar una cosa tan grande como el COVID. Y eso fácilmente con el sistema de información. Se demoraron hartísimo en generar todos los aplicativos. Hartísimo quiero decir ya después de un mes. Esto debería ser casi que el día que se supo que era pandemia, que la OMS declaró pandemia, ya deberíamos tener un aplicativo que pudiera sistematizar los afectados, las vacunas, dónde está, con quién se metió. Porque si queremos hacerle la trazabilidad, ya debería existir una aplicación. En el tema, todavía nos falta un poquitito. El tema geográfico también, que no sea solamente uno arranca pues por el barrio y luego lo pasa a la localidad y luego lo pasa a la ciudad. Y funcional, y cada vez haga más cosas. En general, todos los sistemas de información tienen tres componentes: la organización, la información, propiamente dicha, y la tecnología. No, a veces la tecnología es muy bajita. Encontramos en un proyecto donde se está evaluando el número único de emergencias, el 123 en Bogotá y bueno, en Colombia también así. En las diferentes ciudades encontramos todavía sitios donde la gente llama al 123 y toca mandar pues digamos la llamada no llega a la central, sino que llega a una tienda. ¿Por qué? Porque la tienda queda al frente de la estación de bomberos. Toca ir a golpear allá y decirles, mira, hay un incendio en tal lado. Y eso no está ocurriendo en un pueblo, está ocurriendo en una ciudad capital, que no es este, no es Manizales. Bueno, digamos. Entonces, en general, un sistema de información tiene como dos etapas, o dos fases. Una donde se estudia qué es lo que se necesita, se hace el diseño, que es donde como que salen los planos, se carga los planos y se construye. Se carga la información y se pone en marcha. Y luego se opera, administra y mantiene cuando ya existe. Entonces, siguiente. Entonces ya el CIRE, ahora sí les voy a dar los 4 minutos que queda un poquito más detalle del CIRE, fue puesto en marcha por allá en noviembre del 2000, llevamos 24 años de operación del CIRE, y fue inicialmente un convenio entre el OIDIER, que era antes de la FOPAE, y el IGEOMINAS, que hoy es Servicio Geológico Colombiano. Pero la otra etapa la hicieron solamente el FOPAE y lo que es ahora IGEOMINAS. Entonces, así era que funcionaba cuando se puso en marcha, en el año 2000. Había unos módulos que era para gente especializada, o sea, son unos usuarios autorizados. Y entonces estaba la bodega de información, las solicitudes porque la gente pedía cosas a la entidad, de conceptos y cosas sobre riesgos. Los informes generados a raíz de las solicitudes, había un modulito de sondeos, las emergencias, que eran un módulo muy chévere, que se dividía en 3 submódulos. Un módulo del análisis de necesidades, el análisis de todas las necesidades. Luego todos los suministros. Y, bueno, antes era la historia de las emergencias. Entonces eran como mirando la bitácora. Y aquí está el creador de la bitácora inicial. Esa bitácora se perdió. No la guardaron. Y bueno, se hacían pero los dos de los módulos más importantes eran estos, porque eran configurables. Los directorios era un módulo que yo podía crear otros módulos. O sea, por ejemplo, yo quería coger las conferencias de acá, las ponencias, y ponérselas al público, pero catalogadas, por ejemplo, por autor, por sesión temática y por día. Entonces yo armaba un directorio. Y por sitio. Entonces eso podía estar todo referenciado. Y entonces yo picaba acá y podría ver
las ponencias que hubo ese día o un grupo de días y de qué temas. Entonces, los directorios, por entonces nunca se usaron, contables, nunca se usaron en los inventarios. Había un módulo geográfico excelente que desde ahí pudiera uno hacer consulta relacional o consulta por punto, por línea, uno podía marcar una área. Eso se perdió. O sea, se acabó. Y después lo cambiaron por otro módulo. Y aquí había, de estos eran los que eran públicos. Cualquier persona podía. Luego en el 2013 hubo un ajuste, pero lo que se hizo fue dejar esto, quitaron el módulo de mapas y dejaron un geoportal. Ya este geoportal era una aplicación de una compañía comercial. Entonces ya no es lo mismo. Es que antes nosotros habíamos comprado un software geográfico y lo habíamos integrado al sistema. Ahora no, ahora era el comercial, o sea que le venden a uno el paquetico. Y entonces tocaba pagarle el mantenimiento. Y lo que se hizo fue en la página de internet poner los módulos públicos. Entonces se volvió fue como una página web, no un sistema de información. Sin embargo, se pudo establecer que, por ejemplo, estos dos módulos se utilizaron muchísimo y hoy son fundamentales para la gestión de los funcionarios. Y hoy, ahora en el 2024, no ha cambiado lo de adentro. Tengo que informarles que lamentablemente se perdieron ¿cómo se llama? Los códigos fuente. Se perdió. Todos los manuales se perdieron. Entre administración y administración. Lo bueno es que yo dejo un backup, por si lo necesito. Menos de los códigos fuentes, porque son no me pertenecen a mí, sino o a Indominas, antiguo o Alpha Factor. Y entonces ahora lo que se hizo fue tratar, esta es la página del CIRE público, y desde ahí se relacionan las búsquedas. Entonces, pues sigue siendo muy válido, porque, por ejemplo, si yo pico por acá, por ejemplo, las emergencias, entonces lo pico ahí, lo que me sale es la bitácora actual de emergencias, que ha sido alimentada con el número único de emergencias de Bogotá, el 123. Lo que pasa es que eso debería funcionar de otra forma. ¿Dónde es que están? En Melotepe. Por acá debe haber uno donde están y el geoportal, pues este es el módulo geográfico. Hay uno donde están los informes, entonces uno puede buscar los informes. Entonces simplemente aquí lo que se hizo, esto es como una forma de reporte, pero el sistema sigue siendo el mismo. Es más o menos lo mismo. Entonces, es eso. Pues muchas gracias.